Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Buenos días, mi nombre es Jimena Perdigón Lagunes, soy pediatra y cardióloga pediatra y tengo una alta especialidad en ecocardiografía pediátrica y fetal. El día de hoy vamos a platicar un poco en cómo afecta el COVID en los corazones de los niños. En realidad, se ha descrito una nueva enfermedad asociada a todo lo que puede producir este virus en el corazón de los niños y se parece mucho a otra enfermedad, de la cual también vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver cuáles son las diferencias y sobre todo las similitudes para poder hacer un diagnóstico importante y poder ayudar a nuestros niños que también están cursando por esta pandemia. Empezaremos entonces por platicar de la enfermedad de Kawasaki, que es una de las enfermedades del corazón que ya se había descrito desde hace mucho tiempo en los niños. Esta se describió en Japón en los años 40 y consta de varios datos clínicos muy específicos, principalmente fiebre de 4 días o más de evolución. Suele ser una fiebre de alto grado de hasta 39-40 grados y puede durar desde 3 días y hasta 4 semanas. Es uno de los principales datos clínicos la fiebre, es importante cumplir con este. Y otros de los datos clínicos que son los síntomas clásicos descritos en la enfermedad de Kawasaki son el eritema o induración en palmas y plantas. Puede haber también descamación periungual. Esto significa que empiezan a como pelarse las puntas de los deditos y puede haber alteraciones en las uñas también. Dentro de los datos clínicos característicos que habíamos dicho, incluye también la presentación de un rash o un salpullido, digamos. El salpullido no es de tipo específico, puede ser de varias formas: maculopapular, escala tiniforme, tipo urticaria con micropústulas, psoriasis, y suele aparecer 5 días tras el inicio de la fiebre, principalmente en tórax y en extremidades, y se identifica muy específicamente a nivel de las ingles. Característicamente, este eritema pues tiene descamación. El tercer dato clínico característico va a ser la conjuntivitis no exudativa. ¿Qué significa esto? Ojos muy rojitos, sin presencia de material purulento, ¿de acuerdo? Y uno de los otros datos clínicos característicos va a ser cavidad oral reseca, descamación, sangrado y eritema, así como la lengua en fresa, que es muy característica. Podemos tener también linfadenopatía cervical. Esto significa el incremento en el volumen de los ganglios de forma unilateral en el cuello. Normalmente la enfermedad de Kawasaki se establece en pacientes de edades específicas y suele ser desde los 6 meses y hasta los 5 años en los casos clásicos. También se describe como Kawasaki incompleto o atípico cuando son pacientes menores de 6 meses con fiebres más prolongadas o que se presentan con meningitis aséptica, fiebre o eventos de choque. Esto quiere decir cuando el paciente pierde conciencia, tenemos mala perfusión en los tejidos y es momento de correr a urgencias. Es muy importante saber que no todos los datos clínicos se presentan al mismo tiempo. Inicialmente, pues como tal, el principal dato, vamos a tener fiebre. Posteriormente vamos a empezar a tener datos con alteraciones en palmas y plantas. La descamación periungual puede ser mucho más posterior a los 10 o 15 días. Entonces no necesitamos tener todos los síntomas al mismo tiempo, pero van en una sucesión.
Esta enfermedad se caracteriza por afectar al corazón de varias formas. Nos va a dar algo que se llama miocarditis, que es una inflamación significativa del corazón, y sobre todo a largo plazo lo que nos preocupa es la presentación de aneurismas. ¿Qué significa esto? Es la dilatación de las arterias coronarias asociadas a la enfermedad. No se sabe específicamente hasta el momento por qué da esta enfermedad de Kawasaki. Esta todavía no se ha asociado a ningún virus específicamente o a otros factores, pero sí se sabe que la raza, como por ejemplo los asiáticos, sobre todo tiene mayor prevalencia en Japón y en esta parte oriental del mundo, es donde tenemos mayor incidencia de la enfermedad de Kawasaki. También puede producir algo muy importante que son arritmias, cambios específicos en el electrocardiograma y puede llevar a arritmias malignas que lleven a paro cardíaco. Las alteraciones graves en la enfermedad de Kawasaki son poco raras. La incidencia es del 5%, esto es que de 100 pacientes con la enfermedad de Kawasaki, 5% presentarán enfermedad grave. Esto es hipotensión, manejo intravenoso de medicamentos que mantengan la presión y la frecuencia cardíaca, así como trombocitopenia y coagulopatía. La etapa aguda de la enfermedad de Kawasaki es importante realizar el diagnóstico en base a la clínica y complementar con estudios de laboratorio e imagen. El principal estudio de imagen que debe realizarse es un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. En los pacientes no complicados, el estudio se vuelve a realizar a las 2 semanas tras el inicio de la enfermedad y posteriormente debemos de llevar un seguimiento cada 4 a 6 semanas. En los pacientes que tienen enfermedad grave, el estudio se realiza de manera temprana para valorar sobre todo esto que comentamos, la dilatación de las arterias coronarias y la miocarditis, que es la inflamación del corazón. Esta se lleva con una valoración mucho más estricta y debe de realizarse cuando menos un ecocardiograma 1 a 2 veces por semana hasta que el crecimiento de los aneurismas se detenga o hasta los primeros 45 días de evolución. Esto, como lo comenté, en los pacientes sobre todo graves, en este porcentaje que presenta choque o que tengan aneurismas muy grandes de las arterias coronarias. Estos se clasifican de acuerdo al tamaño y sobre todo pues en los niños tenemos que considerar el peso y la talla. Por eso se realiza se estadifica en algo que se llama Z-score y dependiendo de su Z-score podemos clasificarlos en pequeños, medianos y gigantes. El tratamiento agudo se basa en utilizar medicamentos inmunomoduladores que incluyen la gamma globulina, la aspirina, que se utiliza como un antiagregante y antiinflamatorio, y en algunas ocasiones podemos utilizar también esteroides como la metilprednisolona, sobre todo en los pacientes que tienen una fiebre persistente o que han sido refractarios al tratamiento inicial. Como tal, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que ya se conocía y que continúa en protocolo de estudio porque todavía estamos aprendiendo mucho de ella. Actualmente, con la enfermedad de coronavirus y la pandemia con la que estamos cursando, se ha descrito una nueva enfermedad muy similar a la enfermedad de Kawasaki. Esta se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico por COVID-19. Tiene otros nombres, pero es el más difundido en este momento y sus siglas en inglés serían PIMS. Los primeros casos reportados se dieron en Inglaterra en abril del 2020 y todos los casos coincidían con evidencia serológica de la infección de SARS-CoV-2. Es un síndrome inflamatorio muy similar a Kawasaki, presentando también vasculitis y se da una presentación clínica pico a las 2 a 4 semanas posteriores a la infección por SARS-CoV-2. Todavía no tenemos tanta información al respecto, ya que es una enfermedad nueva, al igual que la infección por coronavirus. Esto se considera como una complicación clínica que principalmente se da en la edad pediátrica y tiene
una alta incidencia de miocarditis, disfunción cardíaca y choque mixto, que se da como cardiogénico y distributivo. Esto es debido a que hay altos niveles de citocinas proinflamatorias circulando en el torrente sanguíneo. Se ha descrito como edad media en algunos de los estudios internacionales entre los 3 y los 16 años. En algunos casos se ha descrito hasta los 21 años. Como pueden ver, comparativamente a la enfermedad de Kawasaki, la edad es mucho mayor. El predominio de los datos clínicos, podemos encontrar una presentación completa de la enfermedad de Kawasaki. Vamos a tener fiebre de más de 4 días y más de los 4 principales criterios hasta en el 50% de los pacientes. Se describen como los principales cambios, al igual que en Kawasaki, las alteraciones en cavidad oral hasta en 76%, inyección conjuntival o vulvar en 81% de los casos y el exantema multiforme en 76% de los casos. Cabe mencionar que en la enfermedad de Kawasaki los síntomas gastrointestinales no son tan frecuentes, pero se ha descrito que en esta enfermedad pediátrica multiinflamatoria sistémica, lo que vamos a encontrar como datos muy importantes son síntomas gastrointestinales que llegan a presentarse casi en el 100% de los pacientes. En los estudios de extensión que vamos a tener como la radiografía de tórax, compatible con la enfermedad de coronavirus actual en los adultos, vamos a encontrar infiltrados, radioopacidad en forma de vidrio despulido, como se menciona en los pacientes adultos, y alteraciones intersticiales en la radiografía de tórax. También vamos a tener cambios en los laboratorios, incluyendo incremento en el dímero D. Vamos a tener alteraciones en las enzimas cardíacas como la troponina. Esto es debido a la miocarditis tan severa que se puede presentar, y el péptido natriurético, que nos da también datos de falla cardíaca. En la mayoría de los pacientes que se estudiaron en los principales estudios internacionales, vamos a encontrar que la serología para SARS-CoV-2, principalmente la IgG, se encontraba hasta en el 90% de los pacientes. Y el hisopado nasofaríngeo que se realiza era mucho menos prevalente, pero podíamos encontrarlo positivo hasta en el 40% de los pacientes. El tratamiento que se dio en los múltiples estudios mencionados es muy similar a la enfermedad de Kawasaki. En todos estos pacientes, debido a que la presentación clínica es muy similar a la enfermedad, vamos a manejar también infusión de inmunoglobulina, esteroides, aspirina y en algunos casos, si es necesario, uso de antibióticos de forma concomitante. En muchos de estos estudios podemos también encontrar alteraciones en la ferritina, mencionadas también en la enfermedad de coronavirus, y eso nos da un valor predictivo de pronóstico severo en caso de presentar las alteraciones. Podemos comentar también que en la enfermedad asociada a coronavirus hay principalmente cambios específicos comparativamente a Kawasaki, que pueden ser cambios neurológicos que no presenta la otra enfermedad. Datos respiratorios no son frecuentes en Kawasaki. Como comentamos anteriormente, alteraciones gastrointestinales y sobre todo la presentación con choque cardiovascular es algo que no es tan frecuente en la enfermedad de Kawasaki. Es muy importante para esto que nos demos cuenta que los niños también pueden enfermarse de coronavirus. No todos, ya que la mayoría de los casos van a ser asintomáticos, pero algunos pacientes pueden presentar toda esta enfermedad multiinflamatoria sistémica que puede llevar a un mal pronóstico. Se sabe también que entre mayor edad, peor va a ser la clínica. Sobre todo en los pacientes que están en el periodo de edad entre los 13 y los 20 años, presentarán mayor índice de miocarditis, que es la inflamación del corazón, y alteraciones neurológicas y respiratorias.
Es una breve semblanza, ya que todavía no tenemos mucha información con respecto a esta enfermedad de multiinflamatoria sistémica pediátrica, pero sí les recomendaría que continuemos con todas las medidas de protección personal. Los niños menores a 3 años hay que tener mucho cuidado con el cubrebocas, ya que puede ocasionar dificultad para respirar, por lo que no está recomendado. Pero en aquellos mayores a 3 años, en todos debe de utilizarse en las áreas en las que se desempeñan, incluyendo pues todos los espacios abiertos, ¿no? Y pues tener mucho cuidado nosotros como padres para poder ayudar a nuestros niños a que no presenten la enfermedad. Muchas gracias por su tiempo, fue un gusto platicar con ustedes. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.